Científica y Biotecnología. Esta será impartida por el doctor Mohamed Mostajo Radji, a quien voy a presentar a continuación. Él es embajador para ciencia, tecnología e innovación ante organizaciones internacionales y Silicon Valley del Estado Plurinacional de Bolivia. Es biotecnólogo de profesión, tiene un doctorado en biología molecular y celular de la Universidad de Harvard y un postdoctorado en medicina regenerativa y células madre de la Universidad de California, San Francisco. Su investigación se enfoca en usar distintos modelos celulares para empujar los límites de plasticidad neuronal en la corteza cerebral. Como embajador en ciencias, el doctor Mostajo Radji es el primer diplomático científico con rango de embajador en América Latina. Entonces, es un placer para nosotros, un honor en realidad, tenerlo acá en el Congreso de Biotecnología como ponente. Les recordamos a los participantes mantener su micrófono apagado. Si tienen alguna duda, por favor escríbanla en el chat, la vamos a responder al final de la ponencia. Y también les recordamos que llenen sus datos en el link de la asistencia para que podamos validarla y darles su certificado al final del Congreso. Entonces, el tiempo es para usted, doctor. Muchas gracias por su participación. Gracias, María José. Un placer estar con ustedes y muchas gracias nuevamente por la invitación. Lo que sí te quería mencionar más bien es si me podés permitir que enciendan sus micrófonos, porque me gustaría que esto sea una conversación más que una ponencia. Es simplemente mi estilo. Así que tengo preparada 43 diapositivas, pero si no llegamos al final, está bien, está planificado para terminarla o no. Así que ustedes van a prácticamente dirigir la presentación, si les parece. ¿Ya? Muy bien, entonces los que puedan, más bien remuevan el mudo de su computadora. Bueno, hemos escuchado hablar bastante en los últimos 2 o 3 años del tema de diplomacia científica. Hemos empezado a ver que es un tema ya recurrente dentro de la comunidad científica como tal. Pero la verdad es que la diplomacia científica todavía no tiene una definición como tal y los actores recién están empezando a aparecer. En América Latina todavía lo vemos como un lujo de los países desarrollados, pero lo que quiero es que entendamos para el final de esta presentación es, uno, que la diplomacia científica ya ha existido en Latinoamérica por muchísimos años, no lo hemos llamado diplomacia científica. Y dos, que no es un lujo, sino más bien es una necesidad, o más importante que la diplomacia tradicional como tal. Entonces, empecemos primero definiendo qué es diplomacia científica de manera un poco generales. Como te digo, una definición como tal todavía no existe. Pero es el uso de colaboraciones científicas entre distintas naciones para abordar problemas comunes y construir proyectos internacionales conjuntos. Es un campo dentro de las relaciones internacionales e involucra en varios niveles, tanto a diplomáticos, entrenados como diplomáticos como tal, y a científicos entrenados así como científicos en general. Vale aclarar que ahora ya están empezando a aparecer entrenamientos que van algo entre medio. Por ejemplo, hemos empezado, recientemente se ha publicado lo que vendría a ser el primer currículo como tal que en SAM pensamos debería ser para enseñar diplomacia científica como tal. Ya hay universidades, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, que enseñan las especialidades en diplomacia científica. Algunas enfocadas para diplomáticos, enseñarles ciencia, y otras para científicos, enseñarles diplomacia. Pero todavía queda como una pregunta abierta, es decir, ¿quién es más eficiente en diplomacia científica? Si los científicos como tal, aprendiendo diplomacia, o los diplomáticos como tal, aprendiendo ciencia. Y yo diría el argumento que depende del tipo de proyecto que se está hablando. Pero si podemos ponernos a pensar, inclusive diplomacia científica ha existido muchísimos antes de los proyectos internacionales como tal. Pónganse a pensar, por ejemplo, en los intercambios de estudiantes en el área de ciencia. Cómo mandamos personas de un país a otro, aprender la parte científica, aprender la parte cultural y mejorar las relaciones y los proyectos que después, las colaboraciones que existen después a largo plazo entre los países a consecuencia de este intercambio que existió. ¿Quedó claro? ¿Más claro? Sí, va quedando súper claro. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, como les digo, me interrumpen. Em, Ahora, veamos algunos tipos de diplomacia científica en acción. Podemos hablar de diplomacia científica cuando hablamos de acciones diseñadas para avanzar directamente las necesidades de un país. Es decir, por ejemplo, el canal de Panamá. Eh, podría considerarse una necesidad de un país, podría considerarse la necesidad de una región como tal, ¿no? Este es un tipo de diplomacia científica como tal. Acciones diseñadas para abordar intereses transfronterizos, es decir, cuando tenés frontera. Y ahí, ahorita voy a dar un ejemplo que para mí es el mejor ejemplo de diplomacia científica que existe en América Latina, pero va específicamente en el tema de frontera. Y acciones diseñadas principalmente para satisfacer necesidades y desafíos globales. Y esto, por ejemplo, estamos hablando de colaboraciones ya de carácter científico, pero con una escala global, la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Perdón. Ahora, cuando hablamos de diplomacia científica, les decía, está la parte de diplomacia como tal y está la parte de ciencia como tal, ¿no? Entonces, los tres caminos en los cuales y yo como diplomático científico o como otras personas en diplomacia científica se enfocan en la ciencia en la diplomacia, es decir, cómo nosotros como científicos, como personas entrenadas en la ciencia como tal, podemos asesorar digamos, al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, a las embajadas de nuestros países y otras, pero desde el punto de vista científico como tal. La diplomacia para la ciencia, que es un poquito distinto, que es simplemente cómo nuestros gobiernos pueden trabajar entre ellos para crear tipos de colaboraciones científicas. Y esto, un ejemplo clásico de esto vendrían a ser, por ejemplo, las becas Fulbright. O las becas de intercambio en general que son pagadas por los gobiernos como tal para que personas vayan de un país a otro. Pero podemos hablar desde un punto de vista aún más grande y puedo dar un ejemplo después, que es, por ejemplo, cómo podemos facilitar el envío, por ejemplo, de materiales de un país a otro para la investigación científica. Aquí, por ejemplo, les puedo decir, yo he trabajado con Tailandia para poder traer células de elefante de Tailandia a Estados Unidos para que podamos reprogramarlas y tener un banco de células madre de elefante para poder después reinsertar variabilidad genética dentro de la población de elefantes de Tailandia, ¿no? Y finalmente la ciencia para la diplomacia. Cómo proyectos de relaciones de científicos como tal han empezado a mejorar las relaciones diplomáticas entre países que normalmente hubieran considerado un poco adversos uno al otro, o no necesariamente haber tenido un conflicto, pero avanzar los intereses comunes entre ambos. Ahora, cuando hablamos de diplomacia científica, quiero mencionar que diplomacia científica como tal, existen tanto los actores que nosotros podemos, o sea, los actores formales, es decir, por ejemplo, estos son los acuerdos de colaboración científica que Estados Unidos tiene con los distintos países. Los países en verde son todos los países que tienen algún tipo de grado de colaboración científica formal como tal, con vías de producir un producto, con vías a generar patentes, con vías eh, de trabajar de manera conjunta, pero donde están involucrados los gobiernos como tal. Entonces, esa es la colaboración científica formal a nivel gubernamental. Pero también tener los actores no gubernamentales. Y aquí pongo el ejemplo de clubes de ciencia, porque clubes de ciencia como tal ha sido un experimento en diplomacia científica. Y ustedes hayan tenido una charla, tengo entendido, con Omar Gandarilla hace unos días. Pero ¿qué es clubes de ciencia? Clubes de ciencia es una forma de traer conocimiento científico, ciencia de última generación, de Estados Unidos, de Europa, a Latinoamérica, trabajar en proyectos conjuntos, tenés a un instructor local trabajando con un instructor extranjero,
En el caso de Bolivia, que es donde está esta imagen, este fue un trabajo que se hizo de manera conjunta con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fue un proyecto en diplomacia desde su comienzo como tal. Eh, y fue visto como en gran parte para mejorar la visión de la comunidad boliviana, de la población boliviana hacia los Estados Unidos. No sé si Omar les mencionó en su momento, pero Bolivia y Estados Unidos no tenían relaciones diplomáticas desde que hubo la expulsión mutua de embajadores en 2008. Entonces, traer un programa que venía de la mano del Departamento de Estado de los Estados Unidos era, como le digo, uno, un experimento en diplomacia científica, pero dos, algo que tomó bastante coraje como tal. Es más, el año pasado nosotros publicamos en la revista Nature Human Behavior un poco de cómo un experimento como tal en diplomacia científica mejoró las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y si se enfocan, por ejemplo, en las imágenes, bueno, la única imagen que tenemos en el artículo, de 2008 a 2015 no hubo ninguna, muy poca relación entre Estados Unidos y Bolivia. Es más, en 2008 expulsaron mutuamente ambos los embajadores, el embajador boliviano en Washington y el embajador americano en La Paz. En 2015 nosotros comenzamos clubes de ciencia con el Departamento de Estado. En 2016 fue la primera edición. Al mismo tiempo, casi de manera simultánea, el presidente Morales en su momento llamó a un congreso por primera vez de científicos radicados en el exterior, científicos bolivianos, trajo a 54, si no me equivoco, científicos bolivianos radicados en el exterior para desarrollar de manera conjunta una política de repatriación de ciencia. Eh, como consecuencia de esa reunión en la cual yo estaba dirigiendo una de las mesas de salud, se lanzaron las primeras becas pagadas por el gobierno boliviano. Existían otro tipo de becas, pero estas por primera vez eran becas de estudios de maestría y doctorado en ciencia, pagadas por el gobierno boliviano, cuando eran 100 becas por año. En 2017 hicimos un evento aún más grande, que es el HackPo, una hackathon que basaba mucho en los intereses que había en ese momento de desarrollo de software. En 2018, bueno, y vale aclarar, cuando nosotros empezamos a lanzar en 2015, tuvimos bastante publicidad, pero tuvimos muchísimos ataques de parte del gobierno central, que consideraban esto como una injerencia extranjera, que consideraban esto como una injerencia de Estados Unidos. El presidente Morales en su momento personalmente me atacó a mí, diciéndome que hasta que yo era agente de la CIA. Entonces, pero lo que pasó dentro de 2015-2018 fue algo bastante interesante. El programa se expandió de manera muy organizada, pero de manera bastante exponencial. Desde el 2018 ya fue el gobierno de Bolivia que nos llamó a nosotros, a clubes de ciencia, y nos dijo, ok, nosotros queremos que ustedes hagan un programa en un edificio gubernamental boliviano, es decir, la Embajada de Bolivia en Washington, que les recuerdo, en ese momento no tenía embajadores. Entonces, hicimos un programa de clubes de ciencia en Washington, dentro de la Embajada Boliviana, para los bolivianos radicados en Estados Unidos, que fue, como le digo, la primera vez que se utilizó un edificio gubernamental boliviano para un programa que nació con el tema de Departamento de Estado de Estados Unidos. En 2019 trabajamos junto con el vicepresidente de ese momento y la presidenta del Senado en desarrollar la primera versión de la ley de startups, la cual eventualmente no pasó a ley. Hubo la intención de mover el Viceministerio de Ciencia y Tecnología fuera del Ministerio de Educación hacia el Ministerio de Planificación, que fue un avance bastante interesante. Es más, después hubo la intención de crear el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología. Como ustedes saben, ha habido unos problemas políticos en Bolivia, lo cual ha demorado este progreso como tal. Pero lo que pasó interesante en 2019 es que por primera vez en el hackathon de ese año
tuvimos un evento que fue coauspiciado por el gobierno de Estados Unidos y por el gobierno de Bolivia. El 2020 es un año bastante rocoso para todos, pero particularmente en la política boliviana. Nosotros trabajamos y la verdad yo lideré el proyecto de la nueva ley de startup que ahora está en Congreso. Creamos el puesto de embajador en ciencia y tecnología ante Silicon Valley. Se trabajó mucho con con los emprendimientos locales. Y bueno, eso es donde estamos nosotros ahorita. Entonces, lo que nosotros predijimos en 2019 bastante, o sea, bastante ha podido lograrse hasta ahora en este momento. Pero esos son más o menos los dos tipos de actores como tal, ¿no? Los actores formales, es decir, gobierno, embajadores, ministros, presidentes, y los actores normalmente no gubernamentales como tal, es decir, personas, académicos, ahí es donde caemos casi todos los académicos como tal. Y les voy a dar otro ejemplo muy interesante que lo hemos visto ahora con el tema de COVID, que es el tema de impresión 3D, de respiradores y de material biomédico, ¿no? Tenés las universidades en algunos países desarrollando tecnología nueva, subiéndolos bueno, a las distintas páginas que ellos tienen para intercambiar conocimientos, y esos conocimientos siendo prácticamente replicados de manera casi simultánea por distintos países, dando el feedback necesario y volviendo a reiterar, ¿no? Entonces, este es, digamos, el caso de diplomacia científica no gubernamental, es decir, de actores no gubernamentales, más interesante que he visto en los últimos momentos, y cómo los gobiernos están reaccionando a esto. Porque tenés, por ejemplo, en Colombia, en el caso de donde lo dejan tomar estos proyectos de impresión 3D que han sido prácticamente impresos de manuales online y a empezar a hacer pruebas clínicas, ¿no? El caso de Bolivia, donde nosotros llegamos a certificar y dar un certificado a nivel nacional de calidad a uno de estos respiradores, Mambú, para poder exportarlo a otros países también. Entonces, este es el tipo de diplomacia científica que estamos viendo ahora en el contexto de COVID, y podemos hablar más de COVID después también. Pero antes de que me mueva un poco a América Latina, ¿hay alguna pregunta o algo que que les gustaría discutir? Ah. Yo tengo una duda. No entendí eso de científicos erradicados que usted mencionó en la línea del tiempo. Perdón, científicos radicados, no Ah, erradicados, significa ajá. que estaban viviendo en otros países. Eso por razones personales, digamos que ellos se van a trabajar a otro lugar. Sí, entonces lo que hizo por primera vez el presidente Morales el año 2016, y fue casi de manera simultánea a la aparición de la primera edición de clubes. Es más, hubo un día que tuve que viajar a las dos ciudades, uno a clausurar clubes y otro a abrir el otro evento. Fue que decir, ok, ustedes han ido por razones personales, han vivido en otros países, han hecho su doctorado, su postdoctorado, están trabajando en universidades, vengan a Bolivia, ayúdenos a diseñar el plan de trabajo, ¿no? Y en los distintos áreas. Entonces había un área, por ejemplo, de salud, había otro de tecnologías en litio. Bolivia tiene el 50% del litio del mundo. Entonces, bueno, ¿por qué no traemos a nuestros propios ingenieros que ya están trabajando, que sea en Tesla, a que nos digan qué hacer con nuestro litio y cómo industrializarlo y trabajar con los científicos que están ahora aquí físicamente en Bolivia, ¿no? Gracias. Ahora, el tema de diplomacia científica en América Latina, me gusta dar este ejemplo porque, bueno, pensé, como de nuevo, el concepto de diplomacia científica siempre ha existido, pero el término de diplomacia científica recién empezó a aparecer a principios de los años 2000 como tal, ¿no? Y ya como un área de estudio como tal, como un área formal de estudio, yo diría desde 2005, 2007, es donde formalmente empezamos a ver las primeras referencias a llamarlo diplomacia científica como tal. Pero diplomacia científica, a mí me encanta este ejemplo que es Itaipú. ¿Alguien conoce qué es Itaipú? ¿No? Itaipú es es esta represa
que está en la frontera entre Brasil y Paraguay. Entonces, me imagino han escuchado hablar de las cataratas de Iguazú. Las cataratas de Iguazú es un lugar interesante porque tenés las tres fronteras, Argentina, Paraguay y Brasil. Y prácticamente muy cerquita a las cataratas como tal está esta represa de Itaipú que está aquí, que es una represa compartida entre Brasil y Paraguay. Y prácticamente utiliza el desembarque del desemboque, perdón, del río Paraná que le corresponde a Brasil. Pero ¿qué pasó? Desde 1966, los ministerios de Relaciones Exteriores de Brasil y Paraguay firmaron el Acta de Iguazú, donde empiezan ya a crear la idea de crear esta represa para generar energía para los dos países. En 1973 se firma el tratado como tal, donde ya se está el tratado de Iguazú, perdón, de Itaipú, donde se da el instrumento legal para la explotación hidroeléctrica de este río. Es decir, ya empezamos a traer los ingenieros, ya hay un marco legal como tal, y estamos hablando de 1973, estamos hablando de 50 años atrás. Poco después, como se esperaba, una vez ya los ingenieros empezaron a involucrarse, se crea Itaipú Binacional, que es una administración conjunta de ambos países, para empezar ya a crear este proyecto como tal. En 1978, 5 años después, se tuvo que cambiar el flujo del río para poder hacer la instalación de los distintos equipamientos. Es decir, cambiar el cauce de un río no es diplomacia como tal, es ciencia. En 1979, pero Argentina protesta, obviamente, porque le están cambiando el cauce de un río que le afecta a ellos. Entonces, en 1979 se acuerda un acuerdo tripartito entre Brasil, Paraguay y Argentina. Y este acuerdo regula qué niveles del río se pueden cambiar y qué ríos no se pueden cambiar. De nuevo, aquí hay mucha involucración de los científicos en específicamente este tratado, ¿no? Perdón, este acuerdo. Y ya en 1984, antes de que yo haya nacido, me imagino que antes que la mayoría de los que están presentes hayan nacido, ya Itaipú comienza a funcionar como tal. Hoy día, Itaipú tiene 20 unidades generadoras. Y de nuevo, ahí es donde ya empezás a ver un poquito la diferencia entre distintos países, porque los hearts en los que las distintas generadoras funcionan van adaptadas a la electricidad de cada país, ¿no? Entonces, los 10 generadores que generan la energía para Paraguay la generan a 50 Hz, los 10 generadores que generan energía para Brasil lo generan a 60 Hz. Sin embargo, lo que es interesante es que Itaipú como tal genera mucho más carga eléctrica de lo que es necesario para Paraguay. Por lo tanto, mucha de esta energía, si bien es generada en Paraguay o generada por los generadores eléctricos paraguayos, es inmediatamente exportado al lado brasileño. Entonces, de ahí vos tenés dos líneas que la llevan directamente hacia Sao Paulo y Río de Janeiro, y son uno de los principales productores de energía para Sao Paulo y Río de Janeiro, vienen del Paraguay. Es más, si ustedes pueden ver cómo la generación eléctrica del Paraguay ha crecido de manera exponencial entre 1984, cuando empezó Itaipú, hasta prácticamente su cúspide en 2005, que es cuando se creó el 10º generador como tal, y más o menos se ha mantenido en ese nivel desde ese entonces. Pero ahora mismo esto convierte a Paraguay en el primer exportador per cápita de hidroelectricidad en el mundo. Genera a más o menos 2.000 millones de dólares al año, y que lo cual convierte casi el 25% de las exportaciones del Paraguay. Es energía eléctrica que va prácticamente hacia su vecino como tal. También genera un poco de energía, que lo dejé fuera por el propósito de no dar muchos detalles, hacia la Argentina como tal, ¿no? Entonces sí exporta a ambos países, pero prácticamente es un producto que es interesante como tal, ¿no? Porque como tal, si se ponen a mirar
la represa como tal, parte de ella está en Brasil, o sea, no está 100% en Paraguay, pero sin embargo lo consideramos una exportación hacia el Brasil. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien que le pareció interesante? Aquí veo. Sí, creo que tenemos una pregunta en el chat y dice, buenas tardes, para los países de América Latina, ¿hacia qué región debe prioritariamente encaminar sus esfuerzos de diplomacia científica? ¿Hacia el norte, Europa, Asia o Oceanía? O a los vecinos, asumo, como lo está haciendo aquí Paraguay? Yo creo que, bueno, ahorita el siguiente tópico del cual les voy a hablar es los distintos tipos de colaboraciones que existen, lo que nosotros llamamos norte a sur y colaboraciones triangulares. Y creo que saludable mantener un balance. Con Norteamérica tenemos mucha historia de colaboración como tal, porque, por la cercanía geográfica como tal, segundo, por el mismo tema de USAID, que ha estado muy involucrado en América Latina. Entonces, es mucho más fácil. Europa ha abierto muchísimas sus puertas a la colaboración, pero es un fenómeno muy reciente, particularmente con Inglaterra. Inglaterra, al haberse salido de la Unión Europea, empezó a buscar sus socios en regiones en las cuales normalmente había ignorado antes y Latinoamérica se está convirtiendo en uno de los principales socios de Inglaterra como tal. El año pasado hubo un evento Shaping Horizons en Cambridge, que era un evento que era particularmente para explorar las colaboraciones científicas entre el Reino Unido y Latinoamérica. Recuerdo haber visto a un par de personas que estaban envueltas en All Biotech, que creo que están ahora envueltas en el Congreso también. Entonces fue un evento muy bonito, pero sí se da la idea de que Europa se está abriendo. Pero también quiero empezar a hablar un poco de las colaboraciones sur a sur, es decir, las colaboraciones entre el hemisferio sur como tal, y que a mí me parecen particularmente interesantes, porque ahí los intereses son un poco distintos. O sea, sales un poco más del colonialismo y vas más a, digamos, al desarrollo entre países que están a la par desde el comienzo. Y creo, por ejemplo, que el sureste asiático puede convertirse en un partner muy importante para América Latina, y ahorita voy a hablar por qué. Y qué es lo que hemos hecho al respecto. Sí, yo Pero creo que unido a eso de lo que estás hablando, cabal, tuvimos al embajador de la India también en nuestro congreso y cabal él dijo así como que sí quería apoyar, porque bueno, ellos van súper adelantados en biotecnología, son uno de los países que más están como formando a empresas y capacitación de talento humano, pero ellos dijeron que también querían apoyar a la región latinoamericana como en esa capacitación de talento. Entonces, cabal, tal vez sí encontrar como esas alianzas, como tú decís, que es como lo que ya está establecido para no empezar desde cero, descubrir el agua azucarada, sino empezar con USAID o cabal con All Biotech, como para ver esas como conexiones o directamente con esas personas que ya están trabajando en eso para construir redes. así es, así es. Y mira, cuando nosotros hablamos con Biotech, yo hablé con Daniel y con Nico en su momento, y hablábamos de que, bueno, ¿qué sugerencia tendrías para un nuevo Biotech? Y yo le digo, para mí, traer invitados que no sean de América Latina, sino que sean de regiones equivalentes en otras partes del mundo y ver qué hay en común con ellos, ¿no? Tailandia, India, y Sí, algunos otros países que también están en un momento interesante donde están transicionando de ser países que tradicionalmente han recibido ayuda a ser países que están empezando a proveer ayuda como exacto. tal. No, sí, también estuvo Daniel aquí con nosotros y también va a estar mañana, igual si puedes participar tú, Salman Promo, él es de Bangladesh y está llevando tecnología como a los áreas menos privilegiadas de su país. Entonces, como para estar viendo, cabal, como tú decís, qué enfoque le están dando, porque nosotros necesitamos esa ayuda en Guatemala también y no sabemos cómo comenzar y él ya está comenzando. Así es, no, y con gusto. Voy a intentar estar en la charla. Pero bueno, movámonos un poquito a biotecnología, porque me invitaron a hablar en un congreso de biotecnología, así que, y van a disculpar que me fui un poco off topic y me fui a las represas de agua, pero es que me parece un proyecto demasiado interesante como tal, y que algo que es digno de imitarse en otras regiones en América Latina.
Pero cuando yo empecé a estudiar biotecnología, porque yo soy biotecnólogo de profesión, y cuando yo empecé a estudiar biotecnología, la carrera de biotecnología como tal era todavía visto algo muy raro. Yo empecé en 2007 y había muy pocas carreras de biotecnología como tal en América Latina, y inclusive en Estados Unidos, y bioinformática ni qué decir. O sea, habían 2 universidades en todo Estados Unidos que ofrecían la carrera de bioinformática en ese momento. Y yo tuve la suerte de que mi universidad te ofrecía las dos, tecnología bioinformática y te ofrecía una carrera que era conjunta de las dos, donde podías tomar, o sea, donde prácticamente tus electivas eran bioinformática y te dirigías hacia así. Pero cuando yo empecé, esto era lo que a mí me habían prometido. Y sigo esperando. Cuando, cuando yo empecé biotecnología porque me dijeron que iba a ser la carrera que iba a combatir el hambre mundial. Íbamos a erradicar la pobreza, disminuir la transmisión de enfermedades, mejorar el medio ambiente, conservar recursos humanos, menos exposición a virus y a bacterias, porque tenemos la biotecnología como tal. Y más que todo, mantener el desarrollo humano. Y si te pones a fijar, todas estas promesas son prácticamente lo que son los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas, las metas de desarrollo de 2030. Entonces, prácticamente vos podrías decir que la biotecnología pudo haber resuelto mucho de ello, o podría resolver muchos de ellos. Y es muy importante decir que de esos 17 objetivos, muchos de ellos están interligados uno con el otro. Entonces, por ejemplo, en el momento de vos tener alimentos para todos, gracias a la biotecnología, por default estás transfiriendo tecnología, por default estás erradicando pobreza, por default estás igualando las condiciones entre distintas personas, y estás haciéndolo de una manera más sostenible, ¿no? Pero, y aquí es donde vamos, ¿no? La parte de biotecnología agrícola siempre se nos menciona como un diablo, se nos menciona como un lujo. Y un lujo que si nos animamos a invertir en ese lujo, después nos va a pasar una factura muy alta. Eso es prácticamente lo que yo escucho cada vez que decimos la palabra transgénico, por ejemplo. Pero yo te diría que en países de desarrollo y en los países donde están teniendo una tasa de crecimiento muy alta, más alta de lo normal, digamos, la biotecnología, la práctica de la biotecnología es quizás un elemento crítico como tal. Entonces, sí es algo que tenemos que regularlo y es algo que tenemos que regularlo de una manera conjunta, de una manera diplomática, ¿no? Pero yo te diría que en el siglo XXI, como me dijeron en su momento y como creo que sigue siendo verdad y creo que va a ser verdad, es que escribir por tanto programas de computadoras como analizar datos genéticos han reemplazado lo que en su momento era buscar oro, lo que en su momento era conquistar tierra, lo que era crear, dominar alguna maquinaria. El poder económico ahora está en el conocimiento, está en el acceso de datos, y muchos de ellos están en relación a la vida. Pero les decía, la biotecnología como tal no tiene fronteras. Y esta es una de las frases que a mí me parece muy interesante de cómo, como biotecnólogos, cómo la humanidad se lo debe a los distintos biotecnólogos, llamándose biotecnólogos o no en su momento. Pero miren esta frase de ya 80 años atrás, ¿no? Un soldado estadounidense herido en un campo de batalla en el lejano oriente debe su vida a un científico japonés, Shibazaro Kitasato, que aisló el bacilo de los tétanos. Un soldado ruso salvado por una transfusión de sangre está en deuda con Karl Landsteiner, un austríaco. Un soldado alemán se protege de la fiebre tifoidea con ayuda de un ruso, Elie Michan. Ni siquiera voy a intentar pronunciar ese apellido. Y un marino holandés de las Indias Orientales está protegiendo se está protegiendo de la malaria gracias a los experimentos de un italiano. Mientras que un aviador británico en el norte de África escapa de la muerte por una infección quirúrgica gracias a Louis Pasteur. Entonces, ahí es donde estás viendo, a ver, de que el descubrimiento como científico, como tal, no tiene fronteras, no tiene lo que nosotros tradicionalmente hubiéramos dicho, la tecnología es para mi país primero, sino la tecnología como tal existe para todos, ¿no?
Ahora, cuando hablamos de biotecnología, tenemos distintas áreas de trabajo en la cual podemos hacer diplomacia. Uno es la parte de biodiversidad. De nuevo, nosotros, y el concepto de frontera es un concepto netamente y únicamente humano, ¿no? Los animales, por ejemplo, las plantas no saben que están cruzando fronteras, no saben eh, que su polen está yendo a otro país, ¿no? O no saben que el jaguar que está saliendo de un país y está entrando a otro, ¿no? Los derechos de propiedad intelectual, los derechos económicos, el comercio como tal, el control de enfermedades infecciosas, COVID, ¿a quién le pertenece la vacuna? ¿Le pertenece a todos? ¿No le pertenece a nadie? Gestión ambiental, seguridad alimentaria y bioseguridad. Y aquí es lo que quiero mencionar. Bioseguridad creo que es un área que tradicionalmente la hemos ignorado en el tema específicamente de ataque de bioterrorismo. Pero ya hemos visto lo que puede causar al mundo un virus que haya salido de control. Un virus para el cual no estábamos preparados, ¿no? Y cualquier biotecnólogo como tal puede o sea, la parte de bioseguridad creo que va a ser a partir de ahora un tema de bastante interés a nivel gubernamental y algo en lo cual me encantaría ver qué va a pasar en esto. Pero hablábamos de los tipos de cooperaciones y aquí quiero mencionar algunos tipos de cooperaciones tradicionales, no tan tradicionales y creo que he buscado ejemplos que para todos les sean familiares. Entonces, lo que decíamos, las colaboraciones norte-sur. Cuando hablamos de norte-sur, sí, tradicionalmente hablamos, o sea, no, se refiere al hemisferio norte versus el hemisferio sur, pero lo que en realidad se refiere es a países desarrollados versus países en desarrollo, ¿no? Pero hace referencia a que la mayoría de los países en desarrollo están en el hemisferio sur, por eso se dice sur. Mientras que la mayoría de los países desarrollados están en el hemisferio norte. Vale aclarar que esto no siempre es verdad. Australia, por ejemplo. Pero bueno, el tipo de cooperación más tradicional, en cuanto creo que la mayoría de la estamos acostumbrados a ver son las cooperaciones norte-sur, donde un país que está más desarrollado apoya económicamente o con otro tipo de recursos a un país menos favorecido, ¿no? Te doy el ejemplo, en el caso de Bolivia, nosotros tenemos el Centro de Enfermedades Tropicales, que que es prácticamente nuestro laboratorio de referencia a nivel de biología molecular. Es el principal laboratorio, es el único laboratorio con nivel de bioseguridad 3, que es una colaboración donada en su momento por el gobierno austriaco y después financiada para mantenerla y expandirla por otros gobiernos. Pero aquí les mencionaba USAID o USAID, que en realidad es el término correcto, que es la Agencia Estadounidense para el Desarrollo, ¿no? En Guatemala, en Honduras, ustedes la ven mucho. En Latinoamérica en general la vemos mucho y la vemos, como la pueden ver, prácticamente muy, muy fortalecida en la parte del hemisferio sur, ¿no? ¿Y qué hace USAID? USAID provee distintos programas de ayuda para el desarrollo que van desde el desarrollo científico, la parte educativa, agua, entre otros, ¿no? Sí lo tienen, ¿no? Guatemala y USAID. ¿Han escuchado hablar de qué es USAID? Sí, sí hemos escuchado hablar de USAID. Ok. Ahí vi a alguien que me hizo la cara que no había escuchado. Pero USAID es una agencia de Estados Unidos, es dependiente del Departamento de Estado, que su trabajo es prácticamente proveer ayuda a países amigos de Estados Unidos, pero países normalmente en desarrollo, ¿no? Y este tipo de ayuda va, como les digo, generalmente tienden a ser proyectos locales. Restauración, por ejemplo, de ruinas, proyectos educativos. En el caso de COVID, por ejemplo, USAID estuvo muy envuelta en la donación de respiradores, entre otros, ¿no? Entonces, más que todo son este tipo de programas que USAID maneja con fondos del Departamento de Estado, pero con una visión de mejorar las relaciones diplomáticas y la opinión de los Estados Unidos en estos países.
Pero hay este otro tipo de trabajo que quizás un poco salió un poco menos detectado como una cooperación científica como tal, norte-sur, que es el trabajo en cooperación de Zika. Y ustedes recordarán, en el 2015 hubo una epidemia de Zika que afectó principalmente a Sudamérica y en cierta parte también a Centroamérica. Pero aquí uno de las cosas más interesantes que nosotros vimos que eran que prácticamente los niños que nacían de madre enfermas con Zika, muchos de ellos nacían con microcefalia. Y em, explicar por qué o cómo sucedía esto hacía muy poco sentido como tal, pero requería recursos bastante fuertes. Y aquí es donde, digamos, muchos de los laboratorios de Estados Unidos, de Europa, se empezaron a meter, a colaborar con los laboratorios principalmente brasileños y también a cierto grado colombiano en este tipo en proyectos en entender el Zika y cómo podemos evitar este tipo de causas de microcefalia, por ejemplo. Un trabajo en el cual yo estuve en cierto grado envuelto, un poco de manera más externa, pero con la cual trabajé bastante con científicos aquí en la Universidad de California, San Francisco, es en el uso de organoides cerebrales. ¿En este congreso han hablado de organoides o no? ¿Saben qué son organoides? No escucho a nadie. No, yo por el momento no lo he escuchado. Ok, organoides, ¿qué son? Organoides son, bueno, ¿han escuchado hablar de la reprogramación celular? Y cómo podemos tomar células de cualquier parte de tu cuerpo, mayoritariamente sangre o piel, las pasamos por un proceso de reprogramación, quiere decir, le ponemos 4 factores de transcripción o 4 SOX2, KLF4 y SOX2. Y, bueno, CIMIC, que sería el cuarto, que lo mencioné SOX2 dos veces. Y las reprogramamos a que sean células madres pluripotentes, es decir, muy equivalente a las primeras células del cuerpo, a los blastocistos para ser exacto. Y una vez tenemos estas células madre que pueden venir de cualquier persona, las podemos inducir a convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo. Podemos, por ejemplo, tomar estas células y convertirlas en neuronas, podemos convertirlas en células de intestino, podemos convertirlas en células cardíacas, pero también podemos agregarlas y crear estas esferas que pueden ver aquí. Y estas esferas lo que hacen es que primero las agregamos como células madres y después le ponemos todos los caminos que las células madres normalmente ven durante el proceso de diferenciación. En este caso, para hacer células del cerebro. Y lo que terminas con ¿pueden ver mi cursor? Terminas con estas esferas Sí se puede. que no son muy grandes. Normalmente tienden a ser 1 milímetro hasta 5 milímetros, creo que 7 milímetros lo más grande que he visto, de tejido tridimensional, tejido, en este caso humano, que sí tiene bastantes similitudes con el cerebro humano. ¿Por qué? Porque son células humanas para empezar y es un tejido tridimensional y tiene las células correctas. Entonces, es lo más cercano que tenemos a un cerebro humano crecido 100% en laboratorio. No es un cerebro como tal, y quiero volver a reiterar, no es un cerebro, pero es un cerebroide. Y aquí pueden ver, por ejemplo, uno de ellos seccionado y pueden ver, por ejemplo, cómo tiene una zona ventricular, tiene una corteza cerebral y tiene muchas de las células y de los componentes que normalmente ves en un cerebro, ¿no? Es más, si haces un zoom en uno de estos, en una de estas rosetas, puedes ver, por ejemplo, cómo el cerebro humano, aquí tenés la zona, esta es la corteza cerebral de un cerebro humano, y en rojo tenés los progenitores neuronales, y en verde tenés las neuronas como tal, y esto es prácticamente durante el desarrollo embriológico, porque obviamente las neuronas, especialmente la corteza cerebral, no se regeneran en el cerebro postnatal. Pero en este caso, este es un cerebro como tal, y este es un organoide. Y pueden ver que prácticamente tiene la misma composición de células,
a distintas escalas. Bueno, lo que pasa es que este cerebro, por lo que nosotros sabemos, este cerebroide, por lo que nosotros sabemos ahora, o organoides, como quieran llamarlo, se parece bastante a nivel de molecular y el nivel celular al cerebro embriológico humano. Entonces, uno de los proyectos que nació en colaboración fue decir, ok, ¿cómo podemos nosotros crear miles de estos cerebroides? Porque podemos hacerlo, eso es cuestión de escala. Y infectarlos a todos ellos con Zika. Y ver primero si hay poblaciones neuronales específicas o progenitoras específicas que mueren. Vimos, por ejemplo, nosotros que eran los progenitores neuronales los que morían específicamente, no las neuronas, lo cual tiene sentido porque el Zika no causaba daño neurológico a un cerebro adulto, sino al cerebro en desarrollo como tal. Pero lo interesante es que nosotros empezamos a probar todos los medicamentos que existían comercialmente, que tengan algún tipo de propiedad, prácticamente que sean aprobados por la FDA y que no causen un daño embriológico. Y los añadimos a los organoides. Y si no me equivoco, fueron como 5.000 medicamentos. Y ver cuáles de ellos impedía el ingreso del Zika. Y lo que nosotros, bueno, no digo nosotros porque yo no estaba envuelto como tal en el grupo, sino estaba de manera externa, pero sí ayudé en la transmisión del virus de un país a otro, en exportar el virus prácticamente. Pero lo que hacía lo que nosotros vimos es que era la acitromicina como tal, de menos en nuestros modelos in vitro, bloqueaba el ingreso del Zika. Aquí pueden ver el Zika con alcohol, y pueden ver el Zika con acitromicina, y pueden ver que que la acitromicina bloqueaba el ingreso del Zika a los organoides, y era algo dependiente en la dosis. Y después, a partir de esto, empezaron a hacerse pruebas clínicas en Brasil, una población susceptible, para dar acitromicina a las mujeres embarazadas y prevenir la microcefalia en los bebés. Entonces, eso lo que diría yo tradicionalmente es una cooperación que dirías norte-sur, donde tenés un país que está haciendo los organoides, otro país que está exportando el virus, se analiza cuál es el medicamento indicado y se hacen las pruebas clínicas en el país afectado como tal. Pero también tenés lo que les decía yo, las cooperaciones sur a sur, es decir, las cooperaciones entre países en desarrollo. Y estas pueden ser en el ámbito político, económico, social, cultural, ambiental o técnico como tal, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Puede ser bilateral, como en el caso de Paraguay, Brasil y Taipú. Puede ser regional. Tengo entendido que ustedes en Centroamérica tienen, por ejemplo, una comunidad que involucra a los países centroamericanos, Honduras, Guatemala, El Salvador. Sé que tienen, por ejemplo, una política de visa conjunta. Entonces, este sería lo que hablamos de temas regionales. Podríamos hablar también de temas como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y otros, ¿no? Pero la idea es que en todos los países en desarrollo comparten distintos conocimientos, habilidades, experiencias y recursos para alcanzar sus objetivos de una manera conjunta, pero objetivos que beneficien a ambos países o a múltiples países, ¿no? Las cooperaciones de sur a sur tienen sus orígenes en 1955 en la conferencia de Bandung en Indonesia, pero ahí en Latinoamérica no estaba involucrada como tal, sino que era una conferencia entre Asia y África. En 1960 es el primer origen de las colaboraciones formales, ya está hablando a nivel gubernamental, con el Tratado de Montevideo, de donde se forma ALADI, ¿no? Que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que prácticamente involucra a México con países sudamericanos para crear el mercado común en Latinoamérica. En 1991 y 94, porque hubieron dos componentes de esto, se crea el Mercosur, que es el mercado común del sur, que prácticamente involucra a los países, bueno, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y Venezuela, que por razones políticas fue suspendido hace 4 años,
y eventualmente involucra a más países sudamericanos, pero la idea es facilitar el movimiento de personas, por ejemplo, el concepto de residencia. Los requisitos de residencia para migrar de un país a otro son distintos cuando migras dentro del área de Mercosur. Inclusive los documentos que tenés que mostrar para pasar de un país a otro dentro de Mercosur no se necesita necesariamente el pasaporte, puedes pasar con tu carnet de identidad, puedes pasar con cualquier documento que certifique tu nombre, pero también el intercambio de bienes y el intercambio de monedas, esa era la idea, esa es la idea del Mercosur. Y de 2016 a 2019 pueden ver que este es el mapa de todas las colaboraciones científicas en el área de biotecnología en salud que existieron. Y pueden ver que diríamos muy fuertemente en el área latinoamericana es Brasil, como yo diría el rey de las colaboraciones sur a sur, pero esa colaboración Brasil-Argentina muy fuerte, y Brasil-México a cierto grado también. Esta es una colaboración que empezó de un viaje organizado por Tailandia. Tailandia tiene en Washington la Oficina de Ciencia y Tecnología para las Américas, que su trabajo es crear colaboraciones científicas con todos los países, desde Canadá hasta Chile. Y parte de este trabajo que ellos hacen es, bueno, identificar a los actores principales en los distintos países y involucrarlos un poco con el tema de Tailandia, ¿no? Visitar Tailandia, exponerlo a los distintos temas. En el caso mío, cuando yo visité Bangkok, se creó un programa muy enfocado al tema de biotecnología. Y una de las cosas muy interesantes que empecé a ver es que ellos tenían esta fruta, el rambután, que es una de sus frutas tradicional tailandés. No sé si ustedes la han visto, se parece un poco al liche. No es liche como tal, pero a mí me parecía en tema de sabor, olor y hasta un poco textura a la chachairú, que es una de las frutas tradicionalmente bolivianas. Es más, Esa era... chachairú sí nunca la había visto, ni la he oído, ni la he probado. Y no sabía que rambután y la licha no es lo mismo, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Esto sí es nuevo para mí. Son plantas muy similares, pero no son lo mismo. Y la chachairú sí es muy de Bolivia y de Australia. Ahora hubo un proyecto de transferencia de la chachairú como tal a Australia. Es el chachairú boliviano. Y hay granjas en Australia, específicamente una, que es la que la exporta a todo Asia. Se le cambió un poco el nombre, se la llama achacha. Por tema de simplicidad, pero el nombre correcto es Achachairu en Bolivia. Es muy popular, especialmente en el oriente de Bolivia. Pero para mí se parecían muchísimo una a la otra. Es una de las cosas que nosotros vimos en Tailandia, es que primero ellos tienen un centro de excelencia en biotecnología que se dedica específicamente a crear productos a partir de su fruta. Y por supuesto el rambután tiene un componente muy importante dentro de este centro, ¿no? Pero entonces uno de los temas que aquí vimos, y esta es una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, y ver cómo podemos transferir un poco de este conocimiento. Una de las cosas que nació a partir de esto fue, por ejemplo, el enviar profesores bolivianos a Tailandia a entrenar en estas universidades y en estos centros de excelencia en biotecnología. Tienen ellos unas universidades específicamente para industrialización de comida. Pero la cosa es entrenarlos por 1 año, 2 años, algunos hacer postdoctorados en Tailandia. Creamos varios programas, varios intercambios de este nivel, donde profesores bolivianos fueron a Tailandia 6 meses, 1 año, volvieron a Bolivia. Estamos ahora explorando, por ejemplo, un tema con la UPSA, que es la Universidad Privada de Santa Cruz, un área comercial en Bolivia, pero el área donde el achachairú es normalmente producido. El crear con Tailandia, por ejemplo, una doble titulación conjunta donde los estudiantes puedan hacer parte de los estudios en Bolivia y parte de los estudios en Tailandia y viceversa. O de menos que los títulos salgan avalados por ambas universidades. Entonces, eso es una colaboración
que ya se podría dar, no solamente entre Bolivia y Tailandia, ya no estamos hablando de distintos países, distintas zonas, asumiendo de que tenemos ecosistemas muy similares, que obviamente por tema de evolución han sido separados, pero que al final y al cabo son derivados de los mismos ancestros en común. Y por lo cuanto la transferencia de conocimiento de un lugar a otro puede ser relativamente sencilla. Y finalmente quiero hablar un poco de las cooperaciones de nivel triangular. Y nivel triangular prácticamente significa, son colaboraciones sur a sur que son financiadas o organizadas por un tercer país que actúa como un país donante. Es decir, como por ejemplo, Honduras, Guatemala quieren hacer una colaboración y Naciones Unidas la financia, por ejemplo. Y aquí este es uno de los casos clásicos, me imagino que ustedes lo utilizan en Guatemala, que es el... ¿Han oído hablar del GeneXpert? ¿Saben qué es el GeneXpert? Perfecto. Entonces el GeneXpert se ha utilizado muchísimo para el tema de VIH y para el tema de tuberculosis. Muy recientemente para el tema de Zika, perdón, de COVID. Pero su fuerte, y por el motivo por el cual se utiliza en Latinoamérica y en África y no se utiliza en Estados Unidos, por ejemplo, el GeneXpert para COVID, es porque estos países ya estaban acostumbrados, mientras que estás introduciendo tecnología nueva en Estados Unidos, ¿no? Pero en Latinoamérica se utiliza mucho ahora el tema del GeneXpert para tema de COVID. Pero el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es uno de los principales financiadores de GeneXpert. Y prácticamente lo que hemos podido hacer es crear el conocimiento. Brasil es una de las, digamos, powerhouses de la utilización de GeneXpert. Y ese conocimiento ha sido transmitido a los distintos países de la región, a los distintos ciudades dentro de la región. Por ejemplo, nosotros utilizábamos GeneXpert en la región oriental, que es la zona de tuberculosis, y la hemos transferido a la sección occidental del país. Hemos llevado las máquinas de GeneXpert, pero ha sido financiado por el PNUD como tal. Un trabajo que hemos hecho en conjunto con Brasil en el diagnóstico, por ejemplo, de COVID, sigo hablando de Zika, pero en el tema de COVID, ha sido gracias también al trabajo del PNUD como financiador de las máquinas y como subsidiador de las pruebas, porque una prueba de GeneXpert para COVID, si lo quieres comprar en la fábrica, te vale alrededor de $80 por prueba, pero al precio del PNUD, que actúa como un subsidiador, te sale como $19. Sí, agregando a eso, creo que eso fue lo que nos pasó. Nosotros también en Guatemala tenemos GeneXpert también adentro del área de la República, cabal para tuberculosis, también se usa como virus del papiloma humano, pero era tan caras y ahorita con COVID se quedó desabastecida. Entonces la casa productora que había en Estados Unidos y creo que en Europa, no sé si Suiza o Suecia, que está también fabricando, no los podían vender. Era como, les vamos a vender solo 3,000 para todo el país. Y era como, esto no nos alcanza, pero era Esto por fue, eso no se usó tanto. Eso te puedo decir porque yo estuve en alguna de las llamadas. Eso fue un problema para todos. ¿Ok? Entonces sí hubo un elemento de qué significa justicia. Y podemos hablar y es algo que me encantaría tratar aquí. Siempre es algo que cuando enseño un curso siempre lo hablo. ¿Qué significa justicia? Es justicia, por ejemplo, venderle al país que puede pagar un solo pago, porque para una fábrica hacer un solo pago es ideal, de 60 millones de pruebas, o es ideal repartirlo. Y si lo vas a repartir, ¿cómo lo vas a repartir? Porque GeneXpert no es que ellos tenían su número de máquinas que podían fabricar las pruebas, porque normalmente ellos tienen un cuota anual que ellos pueden predecir. Pero con COVID ellos no tenían predicho y no lo tenían, ¿me entiendes? No tenían, entonces, ¿qué pasaba? Si ellos podrían producir, qué sé yo, 500,000 pruebas, ¿cómo las puedes repartir? Porque Brasil quiere, Bolivia quiere, Perú quiere, Guatemala quiere. Entonces, ¿a quién le corresponde? Porque Brasil quería comprarlas todas, por ejemplo, Sí, aparte ¿no? que tiene como muchísima más población, pero sí se me hace súper injusto. O sea, nosotros sí era como, era lo que estaba diseminado en el interior de la República y no podíamos tener acceso porque la cantidad no era suficiente.
Sí, eso pasó a todos, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las opciones que nosotros exploramos con Brasil fue, por ejemplo, decir, ok, ustedes no las van a necesitar todas al mismo tiempo. Entonces, préstennos. Entonces, empezamos un poquito a explorar eso. No hubo la necesidad, por suerte, eventualmente, porque PNUD sí influyó por el hecho de geográfico de Bolivia, porque estaba en el medio de Sudamérica. Entonces, decíamos, bueno, si no podemos controlar Bolivia, los esfuerzos en los otros países son en vano. Entonces, por eso se nos dio cierto nivel de prioridad y porque nosotros metimos la orden el primer día que ellos comercializaron. Eh, pero, pero fue un tema muy complejo y es un tema que es lo mismo. Por ejemplo, el tema de respiradores es un tema muy complejo porque China, eh, algo que la gente no entiende, es que China estuvo en cuarentena antes que nosotros. Entonces, ellos no tenían un supply como tal. Cuando todos los países, cuando el virus llegó a Latinoamérica, no había en la fábrica. Los países latinoamericanos han comprado de lo que había. Algunos de fábrica, lo que había en la fábrica, y otros de revendedores, porque era lo único que había. Eh, porque de nuevo, o sea, ellos cerraron, igual que como nosotros hemos cerrado después. Entonces, uno de los temas que y ahorita quiero volver al tema de COVID porque es el tema más importante del año, pero antes de eso quiero mencionar este tema porque acabamos con Omar justamente de publicar una opinión al respecto, de la necesidad de crear un plan de conservación conjunto, idealmente para América Latina, pero aunque sea necesario solamente para Sudamérica. Y este es solamente un mapa, en rojo pueden ver, de todos los incendios de 2019 en la Amazonía. Como la Amazonía no solamente le corresponde a Brasil, le corresponde a Perú, Bolivia. Las otras regiones, Chaco, por ejemplo, le corresponde a Paraguay, Bolivia. Entonces, claramente nuestras políticas de cada país no están funcionando porque seguimos teniendo fuego. Fuegos van a seguir habiendo, pero ¿cómo podemos crear una política conjunta para que los esfuerzos de un país no sean por encima de otro y no se contradigan entre un esfuerzo y el otro? Porque muchas veces vemos eso. Y vemos, por ejemplo, hay programas como el programa Amazonía Sin Fuego, que es una colaboración norte-sur, porque es financiada por la Comunidad Europea, que no han dado resultados. Que no han dado resultados porque no toman en consideración la cultura local. ¿Me entiendes? Viene muy extranjera, pero sin adaptarse a la cultura local. Entonces, no han llegado a hacer lo que ellos querían hacer. Vemos, por ejemplo, políticas muy distintas entre Bolivia, que está buscando cómo mover gente fuera de la región de la Amazonía para que haya menos deforestación, por lo tanto menos fuego, y Brasil, que prácticamente está promoviendo que se deforeste eh, la zona. Entonces, como, creo que es una oportunidad muy fuerte que tenemos que empezar a pensar cómo como Latinoamérica creamos una política de conservación animal, vegetal, conjunta, que nos beneficia a todos. Pero bueno, volvamos a COVID. El tema de COVID, uno de los temas que ha sido bastante explorado en Centroamérica, por ejemplo, ha sido el tema de anticuerpos sintéticos contra el COVID. Y esto está a raíz primero porque el tema de plasma, me imagino que ustedes escucharon mucho el tema de cómo ha medido sobre tiempo. No sé si me permiten o quieren que la termine aquí. No, sí, sí puede continuar porque no tenemos ninguna conferencia después. Entonces, Ok, si bueno. usted puede, siga con la conferencia y a las 3:15 hacemos una pausa para preguntas. Ok, va. Si Gracias. se quieren ir, no me ofenden, por si acaso. Eh, si quieren quedarse a No nos charlar. queremos ir. Pero una de las cosas que nosotros vemos en el tema de anticuerpos sintéticos, ustedes han escuchado el tema de las terapias de plasma convalescente contra COVID, han dado resultados relativamente buenos. El problema es que ya se ha mostrado, de hecho, yo escribí un artículo en mayo advirtiendo que teníamos que hacerlo de una manera ordenada, porque no todos los países estaban obedeciendo todas digamos, las pruebas necesarias para evitar enfermedades de transferencia de sangre, por ejemplo, VIH.
Entonces, ¿qué pasaba? Y ahora sabemos que la CDC ha dicho que por lo menos el 28% de los países en desarrollo, 24%, perdón, de los países en desarrollo, no cumplieron todas las normativas internacionales para la transfusión de sangre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estás curando el COVID? Sí, pero quizás estás creando una epidemia de VIH. Quizás estás creando otra epidemia que por ahí va a pasar indetectada por algunos años. Y en el caso de las enfermedades sanguíneas, es muy distinto una enfermedad sanguínea o tratar a alguien con una terapia convalescente, de plasma convalescente, y pasarle una enfermedad a dar un remedio. ¿Por qué? Porque el remedio, pues, que sea hidroxicloroquina, por ejemplo, que no funcionó, en el peor de los casos te mataba al paciente. Ese era el peor caso. En una transferencia de sangre, una transfusión de sangre, ese no es el peor caso. El peor caso es que el paciente viva y pase la enfermedad a otras personas. Entonces ya no estás hablando de una muerte, estás hablando de mucho. Porque si el paciente mañana, si la transfusión de sangre se equivoca, no se muere el paciente, pero le das VIH. Y ese VIH te puede contagiar a 20 personas. ¿Entendés? Entonces ese es el peor de los casos. Entonces se salió esa idea, bueno, de decir, bueno, creemos anticuerpos sintéticos. Es decir, creados en otros animales, creados en laboratorios, expandidos en animales, en realidad esa es la respuesta correcta. Y Costa Rica fue uno de los primeros países que se metió en esto y agarró y creó anticuerpos contra el COVID en equino, en caballo. Ellos tienen la tecnología, ya lo están haciendo a la fase, si no me equivoco, ya están por entrar a fase 3 de las pruebas clínicas. Y ellos, su meta de ellos es, uno, utilizarlo para el mercado local, pero segundo, exportarlo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en enfermedades como cáncer, la inmunoterapia, es decir, la terapia con anticuerpos sintéticos o sangre sintética, si te quieren decirlo, es muy eficiente. Entonces, entendemos que, y basado en los datos de la terapia de plasma, sabemos que hay cierto beneficio de la terapia de plasma, es decir, aplicar anticuerpos externos contra el COVID en paciente. Entonces, esta es una terapia que está muy prometedora contra el COVID y Costa Rica está haciéndolo. Pero como biólogo molecular, algo que nosotros sabemos es que de todos los anticuerpos que existen, el anticuerpo de los camélidos, específicamente de las alpacas y llamas, tiende a ser uno de los anticuerpos más fuertes, porque es el anticuerpo más pequeño que hay. Entonces, ¿qué pasa? En vez de hacerlo en equino, ¿por qué no transferimos esa tecnología a los países andinos que tienen las granjas de alpacas, que tienen las granjas de llamas, para crear una tecnología que sea latinoamericana y que sea un medicamento como tal y que juegue un rol como tal en el tratamiento de COVID a nivel mundial? Y quiero dejarlo en el último tema que quería mencionar hoy, que es el tema de pruebas multinacionales de vacunas. Y algo que creo que muchos países están enorgullecidos de decir, ok, no, que Pfizer está probando con nosotros, que Moderna está probando la vacuna en Brasil, lo estamos escuchando. Lo que no nos damos cuenta es que este es algo que tiene que ser muy, muy regulado, muy, muy trabajado de una parte correcta, de una parte donde se entienden los roles de cada región y donde de verdad se muestra un interés común y se habla de los riesgos, ¿no? África fue uno de los primeros países, una de las primeras regiones en protestar cuando se quiso probar la vacuna de COVID ahí. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un laboratorio. ¿Por qué las vacunas las hacen en el hemisferio norte y las prueban siempre en nosotros y los efectos secundarios los traemos nosotros? Ustedes en Guatemala, Honduras han tenido la historia de Estados Unidos probando medicamentos en ustedes, ¿no? Entonces hay cierto nivel de susceptibilidad, especialmente cuando empezás a ver este tipo de noticias, ¿no? DW Noticias dice América Latina campo de prueba para la vacuna contra COVID. O el New York Times que dice Brasil es el laboratorio ideal para buscar la vacuna contra el COVID. Entonces, ¿cómo podemos prevenir que este tipo de situaciones vuelvan a pasar? ¿Cómo podemos trabajarlo? Porque tenemos una emergencia, tenemos una presión que va mucho más allá de eso, porque tenemos la presión social de personas que no necesariamente están entrenadas en biotecnología, que no necesariamente están entrenadas en ciencia.
tienes la presión política, porque COVID ha sido una herramienta política como tal, para desestabilizar algunos gobiernos. Es decir, algunos gobiernos de oposición han utilizado esto para atacar a los gobiernos locales. Entonces, ¿cómo podemos separar esto y al mismo tiempo ir bajo el primer principio de la medicina, que es primero no hacer daño? Con esto quiero dejarlos pensando, tomar sus preguntas, pero antes que eso quiero utilizarlo esto para promocionarlo de manera egoísta, pero estoy actualmente dirigiendo una edición especial de la revista Frontiers. Estamos buscando artículos, pero el tema es relaciones entre ciencia, tecnología y gobierno durante crisis sanitaria. Y estamos en la búsqueda de artículos y particularmente quiero enfocarme en colaboraciones sobre Azur y en países en desarrollo. Así que si ustedes quieren enviar un artículo, por favor, quedo atento a cualquier comentario también. O email, pueden compartir mi email. O pueden enviarlo de manera directa a la revista. Pero sin otro más, pues, alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. En el chat tenemos una pregunta de Maynor López. Dice, buenas tardes, excelente ponencia. Tengo la siguiente duda relacionada a lo que usted mencionó. ¿De qué forma se puede eliminar esa mala imagen de la biotecnología agrícola, especialmente de los transgénicos? Educación. La realidad, la respuesta es, y hay bastante investigación que te demuestra que el rechazo a los transgénicos va netamente correlacionado a nivel de educación de la persona. Es importante entender que hay intereses comunes tanto en permitir los transgénicos como en prohibir los transgénicos. Entonces, es difícil separar los intereses comerciales dentro de la verdadera sentimiento de las personas, ¿no? Pero lo que nos muestran los distintos estudios es que cuando vos empezás a entrenar a la gente, o sea, empezar a entender los beneficios y el hecho de cómo funciona la biología detrás de los transgénicos, es cuando estas dudas, estos miedos empiezan a desaparecer. Y te doy un ejemplo. Algunos de ellos me dicen, algunas personas dicen, no, que si yo como un tomate que tenga gen de pescado, después tengo genes de pescado insertados en mis genomas. Y es algo común, ¿entendés? Pero no entendemos el concepto primero, uno, que el ADN no pasa la membrana celular. Y si llegase a pasar, existe el concepto de promotores, que los promotores vegetales no son los mismos promotores que los promotores animales. Por lo tanto, no podría ser leído por la célula receptora. Y no entendemos que si eso hubiera sido un problema como tal, pues no podríamos comer nada que no sea otro humano. Porque si comemos un tomate también tiene la misma probabilidad de pasarse a la membrana celular y ser leído. ¿Me entendés? Pero es cuando empezás a educar a las personas y empiezan a entender estos conceptos. Cuando empezás a ver una aceptación como tal. Muchas Muchas gracias. gracias. Yo tengo una pregunta. Mira, ¿y cómo le haces como para que se interese más gente en la diplomacia científica? La diplomacia científica, como te digo, todavía no ha tenido la fuerza que todavía queríamos tener. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Y eso es donde yo diría que la diplomacia científica como tal tiene que involucrarse un poco más con el tema de startups, tiene que involucrarse un tema más con el tema porque los startups son los jóvenes. O sea, al final aquí, o sea, emprendedores, hay emprendedores de todas edades. Nuestros padres han sido emprendedores. Quien tiene una tiendita en la esquina es emprendedor. Pero un startup como tal, un startup formal de tecnología, yo lo asocio en mi manera de pensar, no necesariamente siempre, pero en una gran mayoría a los jóvenes. Y si vos le das a los jóvenes poder de opinión, les das el poder de trabajar, por ejemplo, ¿no? O sea, una de las cosas que nosotros hicimos cuando creamos el borrador de la ley de startup, que regula las startups a nivel tributario, fue llamar a los jóvenes emprendedores y decir, ok, siéntense ustedes con nosotros. ¿Qué les conviene a ustedes? ¿Me entienden? Ayúdenos ustedes a escribir. Es más, los jóvenes fueron los que escribieron el borrador original.
¿Entendés? Entonces empezamos a tener esta relación con la Asociación de Emprendedores, donde empezaron a decir, ok, por ejemplo, una de las cosas que ellos querían era, decía, ok, para nosotros las definiciones en el tema de impuestos no nos corresponden. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una empresa formalmente establecida, pero tampoco somos no establecidos, somos unipersonales. Entonces tenemos que crear una tercera figura legal para el tema tributario, por ejemplo, que les daba ciertas flexibilidades y ciertos beneficios. Pero bueno, al involucrarlos a ellos, ya estaban haciendo diplomacia científica. Ya estaban entendiendo lo que estaba haciendo. Y ya estaban viendo que ellos tenían el poder de decir el futuro de su país. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene una duda, si no, igual dejo a la moderadora María José. Bueno, normalmente yo me saco un selfie con todos, pero como ahorita no puedo sacar un selfie, voy a sacar un screenshot. Me parece, sí, súper. No sé, igual si quieres dejas de compartir pantalla y ponemos que se ponga así en mosaico para que puedas ver a todos. Va. Normalmente en todas mis conferencias me gusta sacarme un selfie con los... pero aquí es la primera vez que me toca una conferencia internacional. Ay, qué alegre. Pero tengo otra el sábado. Ah, qué bueno que somos los primeros, entonces así nos vas a recordar. Ahora sí estamos. Bueno, los invitamos a todos a que enciendan su cámara para que el doctor pueda tomar la fotografía. Los que quieran. Súper. Bueno, creo que esto es lo más cercano que vamos a tener a un selfie. No, está súper, me parece este selfie. Entonces contamos. 1, 2, 3. Esperen y sostengan la sonrisa porque son varias páginas. O sea, somos una, ¿va? Ahí está, capture. Ahí está. Listo. Ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y si quieren contactarme, prácticamente todos mis hangouts, tanto email como Instagram, Twitter, todo es Mohamed Mostajo. De Entonces, acuerdo. Muchas gracias, doctor. De verdad, excelente ponencia. Creo que el tema es muy interesante. Es un honor para nosotros que usted haya sido ponente en el Congreso en línea. Esperamos que sea ponente también en futuros congresos y gracias a todos por participar. gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Ahí vamos a estar en contacto, Mohamed, porque quiero hacer varios proyectos contigo con todas las ideas que trajiste el día de hoy y pues los invito a los demás a el receso para que puedan ir a comer algo y nos vemos en un ratito, en 1 hora aproximadamente, bueno, en 40 minutos para la siguiente ponencia. Muchas gracias. Feliz jueves a todos. Gracias igual.